Muy bien, vamos a empezar entonces con la charla sobre caminos autoexplicativos e indulgentes. Vamos a partir justamente de una visión histórica en América y en la Argentina, sobre los pioneros en la Argentina. Vamos a describir las filosofías actuales del diseño de caminos que justamente tratan esa relación intrínseca entre el diseño del camino, el diseño geométrico y la seguridad vial, para llegar al concepto de los caminos autoexplicativos e indulgentes. Con la introducción, la filosofía del diseño, las técnicas del diseño de caminos y el concepto de caminos autoexplicativos e indulgentes. Bueno, me gusta empezar con algunas fotos para introducir el tema. Acá estamos en la Ruta Nacional 3 llegando a Comodoro Rivadavia. Si ustedes vinieran por acá con un vehículo a alta velocidad, 120, 130 kilómetros por hora, y en esa curva hubiese algún vehículo detenido, ¿qué va a pasar? Y no lo ven. Hay en ese camino alguna pérdida de trazado. Acá tenemos un caso de la Ruta 7, acá el cruce hacia Chile, de Mendoza a Chile. Bueno, tenemos un carril el tercer carril, para que los camiones puedan ascender en un carril diferenciado del carril rápido. Acá tenemos otro caso, fíjense, este camino tiene curvas y contracurvas. Tal vez ustedes de noche vienen por acá y pasan de largo. O sea, este camino le falta lo que se llama poder apreciarlo, leer el camino. Y acá yo pongo mi corazoncito, les cuento, mi padre era mendocino, mi madre sanjuanina. Esta es la Ruta 40 de Mendoza a San Juan. Un tramo muy recto. ¿Y qué va a pasar? Los conductores un paisaje aburrido, a alta velocidad se pueden dormir. La famosa hipnosis del camino. Y acá llegamos a Caucete, la patria de mi madre. El entorno, que antes era rural, ahora es urbano. De pronto se puede cruzar una señora o un señor que va a hacer las compras, o un chico en bicicleta. La misma ruta ahora tiene cordones, tiene estos banquitos, hay farolas, cambia el entorno. Y ahora nos vamos a la patria de mis ancestros. Mi bisabuelo era riojano. Y acá vemos en La Rioja una curva y aparecen estos postes blancos, esos mojones, para señalizar la curva. Pero ¿qué pasa? Esos mojones son de hormigón y son peligrosos, porque yo me salgo de la curva y me llevo por delante un objeto rígido. Y acá hay una baranda metálica y hay una unión entre la baranda y la zona rígida, tampoco muy recomendable hoy, ¿no? Puede haber algún problema. Salgo del camino y me llevo por delante una baranda o un mojón que estaba colocado justamente por la seguridad vial para indicar durante la noche que ahí había una curva. Pero es un objeto rígido. Y acá estamos en la Ruta 14, en Entre Ríos, se llamaba la Ruta de la Muerte. Se hizo la duplicación de calzada y se copió la misma plana y altimetría. Y pongo señales. Y otra señal que acá dice precaución. ¿Notan algo raro en esa combinación de la curva horizontal con la curva vertical? Y sí, hay algo raro, ¿no es cierto? No se ve como una armonía. Justamente acá está faltando una coordinación entre la curva horizontal y vertical que también puede generar pérdida de trazado. Estos son elementos del diseño geométrico relacionados a la seguridad vial.
Bueno, acá es el Gran Buenos Aires, una rotonda, allá en el camino de Cintura, se observa la congestión vehicular. Y acá, bueno, vivo en Buenos Aires, nací en Buenos Aires, estamos en la 9 de julio, la 9 de julio norte. Bueno, autopistas, ¿no? Autopistas con estos sistemas de contención lateral. Y también en Buenos Aires, que supongo que acá también lo tenemos, este concepto hoy nuevo de darle prioridad al peatón y a las bicicletas, y dándole radio de giro al vehículo particular para que baje la velocidad. El traffic calming, apaciguamiento de tránsito. Esto se está viendo en todas las ciudades hoy nuestras. Habrán visto esos maceteros, esos volardos que ponen para reducir los radios de giro y darle prioridad a los peatones, a los ciclistas y también si tienen al transporte público, con esos carriles exclusivos del famoso Metrobús o BRT que se ve en estas ciudades, ¿no? Bueno, futuras ingenieras, ingenieros acá, carga, estructura y fundación, ¿no? ¿Cuál es la carga para los caminos? El auto, los vehículos, pueden ser los camiones, los ómnibus. Pero también la carga es el tránsito, es el clima. La estructura, vamos a hablar en términos más genéricos, la geometría del camino y el paquete estructural, el pavimento. Y la fundación, hablamos de la subrasante. Estos son los términos viales. Y si hablamos de carga, hablamos de demanda. Y hablamos de la oferta. Como buen ingeniero vamos a diseñar la oferta, ingeniera o futura ingeniera, conociendo la demanda. Y si hablamos de oferta-demanda, él se hace acordar. La economía, eso. Lo voy a nombrar y después lo digo. Un ingeniero decía, un ingeniero hace con 1 lo que un Lego hace con 2. Pascual Palazzo, ahora después lo nombramos. La rentabilidad. Bueno, y empieza la metodología de la ingeniería. Esto se aplica en cualquier área. Analizar el fenómeno, medirlo. En este caso podrá ser un modelo digital de terreno, con una estación total, hoy con un dron, con el sistema LIDAR. Hacemos una medición de la realidad. Hacemos un modelo. Con el modelo nosotros podemos diseñar, pero predimensionamos. Acá en Caminos tenemos algunas normativas, algunas recomendaciones. ¿Cuál es la pendiente máxima? ¿Cuál es el radio mínimo absoluto? ¿El radio mínimo deseable? ¿Cuál es el peralte máximo? Como en otras áreas de ingeniería tenemos también recomendaciones. Predimensionadas verificamos, obtenemos resultados. Y hoy hacemos análisis de sensibilidad. El ingeniero pasó de ser un simple calculista. Nuestros padres, regla de cálculo, compases, nomogramas, horas y horas, decía otro colega. Un trabajo de órdago ser ingeniero. Hoy las computadoras solucionan todo, pero hay que saber, no es apretar más o menos, apretar 3 botones y ya te diseñó el camino. Ojo que algunos lo piensan, está el Civil 3D, tac, tac, y se diseña. No, señor. Hay que tener criterio ingenieril. Por eso nos ayuda a hacer análisis de sensibilidad. Hoy la ingeniería pasó a ser un analista. Probamos varios datos y soluciones y optimizamos diseño. Lo que nuestros padres, nuestros abuelos no podían, tenían una tarea muy laboriosa, poder obtener resultados. Bueno, ahora viene la historia de Caminos, la voy a pasar un poco rápida. La relación entre el hombre, mujer, ¿no? En genérico, la vía, el entorno y el ambiente, y el camino. Se hace camino al andar. Ahí aparecían los nómades haciendo sus caminos. Los asirios, aparecen estos monumentos, ya aparece la rueda para trasladar sobre caminos. Los egipcios tenían una red de camino para trasladar al faraón. Ya aplicaban ingeniería, tienen un paquete estructural tipo, un diseño tipo para el camino. La tecnología, estas surcos para guiar a los caminos, a los carros. Bueno,
¿Se acuerdan? Marco Polo, el camino de la seda, la muralla china, 300 años antes de Cristo. Y acá tenemos los romanos. Los romanos se puede decir que fueron los primeros ingenieros en caminos. Tenían un paquete estructural con espesores, materiales, usaban pusolanas naturales para pavimentar caminos en toda la red. Me contacté con un ingeniero español, estudioso de los caminos en España, y me dice, mira, el perfil actual de un camino nuestro es el mismo perfil actual, el perfil de los romanos. Capa de rodamiento, base y subbase, escurrimiento transversal para las cunetas. Fíjense la trascendencia de los caminos, ¿no? Vía ruta en una zona rural, vía ruta una zona donde había piedra, y vía estrata una zona en la ciudad. Rue, Road, Strasse, Street. Los surcos para guiar los carros. Edicto romano. Todos los caminos llegan a Roma. Los romanos ya usaban el hidroma, era una especie de la vuelta al teodolito, para tirar alineamientos. Esta es una colega de la cátedra allá en la UBA, encontró caminos romanos de Roma. Y acá los incas. ¿Tenían camino los incas? ¿Conocían los vehículos? Y no, ¿para qué eran esos caminos? Para los chasquis. Tenían una red de caminos, el imperio inca, como tenemos el imperio romano, para poder llevar noticias al emperador ahí que estaba en el Cusco. 40.000 kilómetros desde acá en la zona oeste de la Argentina, Mendoza, hasta el sur de Colombia. Y fíjense, en el Museo de Salta dicen obras de ingeniería de los incas. Había puentes, había alcantarillas, fíjense, una alcantarilla con su tapada para que el chasqui no se mojara los pies. Colocaban piedras blancas para iluminar, señalar el camino a la luz de la luna. Bueno, 1900, el lejano oeste, 1816, 9 de julio, las tardes que quiero, el Congreso de Tucumán. ¿Cómo iban los congresales? En carretas, en diligencias. ¿Por dónde iban? Y por camino, justamente, estaba la famosa red de postas, fíjense, Madre de Ciudades, acá en Santiago del Estero, el Camino Real, que después fueron la traza de nuestras rutas nacionales. La Ruta Nacional 12, la Ruta Nacional 9, 34, la Ruta Nacional 8. Esta va por el lado chileno, hoy tenemos la 40. Comunicaba el Río de la Plata con el Virreinato del Alto Perú. Esos caminos que después fueron las rutas nacionales. Justamente esto me lo legó la bibliotecaria de Vialidad Nacional, Ora Llano, que su padre trabajó en el Laboratorio de Investigaciones Viales, Oscar Llano. Bueno, 1930, los caminos en Estados Unidos eran polvorientos. 1932, en un 5 de octubre se crea la Dirección Nacional de Vialidad, justamente con el objetivo de planificar, proyectar, construir y mantener caminos de toda la red nacional. Mi padre era ingeniero y trabajó en Vialidad Nacional. Estas fotos son de él. Esto es Río Negro. Me decía, llegaba la Comisión de Vialidad Nacional y la gente le cambiaba la vida. Construir un camino, pavimentar el camino, iban a poder sacar la producción, iban a tener progreso. La Ruta Nacional 7, fíjense en los equipos de la época. Vialidad cumplió 93 años el pasado 5 de octubre. Bueno, la evolución de la red pavimentada argentina. Todos los caminos conducen a Roma, el Millennium Aurum. Todos los caminos de las rutas nacionales nacen en el kilómetro cero, ahí en la Plaza del Congreso.
Tenemos a la Virgen de Luján, patrona de los caminos, actualmente protegida para evitar vandalismo. La red pavimentada argentina, las rutas de 2 carriles y lo que son las autopistas y autovías. Y acá hay un plan vial federal que, bueno, está todavía en proyecto, ¿no? Continuar con la construcción de autopistas y con este concepto de ruta segura, generando banquinas pavimentadas y carriles de sobrepaso, aún en zonas llanas, porque también se han encontrado que hay problemas, no hace falta tener una pendiente, sino un camión va a baja velocidad en la zona llana o en la pampa y hay problemas cuando se produce el sobrepaso. Ni les cuento ahora con la habilitación de los famosos bitrenes, lo que va a pasar. Entonces, este concepto de ruta segura implicaba hacer un carril de sobrepaso y banquinas pavimentadas. Bueno, estos son datos un poco de la Argentina, ¿no? Tenemos casi el 90% de rutas comunes, 1+1 se llama la jerga, ¿no? Y solamente un 10% de autovías o autopistas, 2+2, 3+3. ¿Sí? Me siguen cuando digo 2+2, ¿qué es, no? 2 carriles en un sentido, 2 carriles en el otro. Nadie va a decir 2+2 igual a 4. O sea, un ingeniero vial sabe que 2+2, 3+3 es un multicarril. Y nuestro país tiene muchas zonas llanas, ondulada 16% y 3% montañosa. Y bueno, acá la red pavimentada, tenemos 530.000 kilómetros, de los cuales 40.000 es la red que maneja Vialidad Nacional, 200.000 las vialidades provinciales y otros 285.000 todos los municipios. De eso, fíjense, del total, solamente el 33% está pavimentado, 21% de ripia, y todavía en la Argentina, todavía en la Argentina tenemos 75% de caminos de tierra, acceso a propiedades, rutas provinciales que son de tierra. Acá supongo en Santiago también tenemos, ¿no? Todavía rutas provinciales, En Formosa había rutas provinciales de tierra y puentes de madera. Puentes de madera. Hay en la Vialidad Provincial de Formosa, una área específica de mantenimiento de puentes de madera. Bueno, y acá está 4.000 muertos por año, 95.000 heridos. Fíjense, esto está tomado hasta el 2007. Y hoy tenemos estadísticas del 2022, publicadas por la Agencia Nacional de Seguridad Vial, y seguimos en los 4.000 víctimas fatales por año. Y acá hay una estadística, y lamentablemente Santiago del Estero está en 4º lugar. Buenos Aires, primer lugar del ranking. De ahí la responsabilidad que tenemos como futuros ingenieros o tienen en estos temas de diseño geométrico. Un camino puede matar gente. No solamente que se venga abajo un edificio o que se venga abajo un puente. Es más, el puente es una parte del camino. Bueno, seguimos con la historia. 1935, la primera autopista Massachusetts, Estados Unidos, control total de acceso. Fíjense los vehículos de la época. 1936, la primera autopista parque en Argentina y en Latinoamérica. La famosa Avenida General Paz. ¿Quién la diseñó? El ingeniero Pascual Palazzo. Modestamente, medalla de oro de la Universidad de Buenos Aires. Jefe de proyectos de vialidad nacional. Pionero de la ingeniería vial en nuestro país. Justamente el ingeniero Palazzo diseña este distribuidor, fíjense, la circulación a la inglesa en 1936. Recién en el 45 cambió la circulación. En este distribuidor resuelve dentro de la zona de camino. Con este distribuidor el ingeniero Palazzo gana un premio. Un congreso de caminos en La Haya. ¿Quiénes iban?
los alemanes, los norteamericanos iban a un ingeniero argentino con este diseño. La avenida General Paz. Introduce el ingeniero Palazzo el diseño paisajístico del camino. Justamente mencionaba la sensación que tenía un conductor al recorrer el camino. Tenía una sensación agradable, no aburrirse, no dormirse. Ese criterio paisajístico lo aplica por primera vez en la General Paz y en toda Latinoamérica. Justamente las alcantarillas eran verdaderas obras de arte. Por eso llamamos a las obras de arte a las alcantarillas de los puentes. Piedra martelinada Mar del Plata, fíjense los vehículos, 1936, diseña con una velocidad directriz de 100 y 120 km por hora. El ingeniero Palazzo introduce el concepto de la velocidad directriz en la Argentina. La famosa autopista Parque o Paraguay. Esta vegetación estaba todo estudiado. La altura, el follaje, los colores, evitar encandilamientos. Toda la General Paz era una obra de arte. Trabajo de órgano, un plano de calzadas acotadas, papel calco, plumín y tinta china. Hoy ustedes con un programa de diseño asistido, 3 botones y ya salió. Este era un plano de obra para replantear el peralte. Y ahí está la obra construida, fíjense. El pavimento de hormigón también de otro ingeniero, Eduardo Arenas, modestamente también profesor de la UBA. Trabajaban en Vialidad Nacional, eso había como una interacción entre la universidad y Vialidad. O sea, los profesionales de Vialidad eran docentes en la universidad. Fíjense los muchachos de la obra, ¿no? Todos con sus sombreritos. Esta madera rústica, también un concepto paisajístico, para que sea agradable el entorno. La circulación a la inglesa, esos vehículos. Teníamos en 1930, en Latinoamérica, la primera fábrica Ford después de Estados Unidos. Se instaló en Argentina. Y fíjense, había congestión de tranvías, vehículos, en los años 30. Esto es Buenos Aires, ¿no? El primer colectivo, se dice, que fue invento argentino. 1931, fíjense, tranvías, transporte de carga, carros, tracción a sangre, puentes metálicos, puente Pueyrredón. Y acá lo tenemos a Huergo, el primer ingeniero argentino, ¿no? Con el proyecto del puerto. Y acá lo tenemos al ingeniero Palazzo, con el proyecto de la General Paz. Y acá la tenemos a la primera ingeniera argentina y latinoamericana. También trabajó en Vialidad Nacional, la ingeniera Elisa Bachofen, en el área de puentes. Sabe que no figura como autora del proyecto. Es más, su título decía ingeniero Elisa Bachofen. Pero ella trabajó en esa área de este puente, que fue también pionero como puente de estructura mixta de hormigón y metálica. Estas fotos de mi padre, Río Negro. Él trabajó en el distrito de Río Negro como jefe de obra. La primera aplicación de emulsiones catiónicas en la Argentina, hecho en Río Negro. ¿Saben lo que es una emulsión? Ya lo van a ver, algunos saben. Bueno, es una mezcla de productos asfálticos, bituminosos, con agua. Los diluidos son ya con solventes. Y después está la carpeta de concreto asfáltico. Bueno, me voy, pero suma. Bueno, ahí hay una reunión de época, está el ingeniero Boris Dorfman, que fue jefe del laboratorio. Bueno, acá está mi padre, otras ingenieras, este es el técnico Llano, el doctor Colombo. Bueno, comisiones técnicas de Vialidad Nacional. Este corazoncito del Laboratorio de Investigaciones Viales de la UBA, se ve a la ingeniera Yolanda Rivera, el técnico Llano, acá mi padre mostrando una maqueta. Hoy este laboratorio está renovado a nuevo, con equipamiento de primera línea. Un trabajo práctico, mi padre había estudiado en Córdoba, mendocino, fue a estudiar a Córdoba, de la época. Él era docente de mi padre, fue luego profesor mío en la UBA como el ingeniero Raúl Colombo, fue director del Cemento Portland después. Bueno, también plumín y tinta china con el trazado, ¿no? Hoy lo hacen con CAD, lo hacen con Civil,
¿Están trabajando ya con el CAD? Y hoy ya trabajar con un compás, con una línea, ya es histórico, ¿no? Bueno, ya mencionamos al ingeniero Palazzo, frases del ingeniero Palazzo: la economía, la seguridad, la psicología. Un ingeniero pensando en la psicología de los conductores. No tienen que estar, la belleza, perdón, no tienen que estar ausentes en la mente del proyectista. ¿Sí? 1937. Conceptos que después los van a descubrir los norteamericanos en el año 2000, los alemanes en los 90, estos conceptos de la ingeniería de la seguridad vial. Ahí dice el ingeniero Palazzo: hoy el proyectista tiene el criterio de la velocidad directriz. Sabrá, dice, que donde haya infringido el principio de la velocidad directriz, se producirán fatales accidentes. Y lo compara con un cálculo de un calculista de puentes, dice, que no podrá construir algo inferior o resistir inferior a las cargas, ¿no? 1937. Y esto, todavía piensan algunos que las víctimas pagan su propia imprudencia. O sea, hubo un accidente, la culpa siempre es del conductor. Puede ser que así lo sea, dice. Nadie va a impedir hoy la desatención, la temeridad, ¿no? Siempre la imprudencia humana va a estar. Hay un solo medio para evitar accidentes, que sean improbables. Pero no para una especie ideal, tal cual, hombres perfectos, sino proyectar para hombres tal cual son y llegan a ser en las diversas circunstancias de la vida diaria. O sea, alguien que se puede aburrir, alguien que va manejando y estornuda, le suena el celular, quiere mandar un mensaje de texto y se distrae. 1937, van a ver este concepto, cuando hablemos de caminos indulgentes, ya el ingeniero Palazzo lo estaba mencionando. Después esto lo vienen a descubrir los canadienses, los alemanes más adelante. Bueno, frase del ingeniero Palazzo. Les dije, un ingeniero hace con uno lo que un profano hace con dos. En verdad era un ingeniero inglés, de Willington, lo tomó el ingeniero Palazzo. La segunda sí es de él. Existe una ironía siniestra en sembrar obstáculos en un camino para después tener el placer de señalizarlo. Próximos 25 kilómetros hay una obra en construcción. Bajá la velocidad. Si le pasa algo, yo le avisé. Ojo, acá va Vialidad Nacional, les cuento, de colocar este cartel, ahora me lo acaban de mandar ayer, en Chubut o Santa Cruz, una cuadrilla de vialidad volvió a colocar este cartel. Atención, calzada deteriorada, atención, zona de baches. Insólito. O sea, le vamos a advertir, atención, la calzada está rota. Si vos no bajás la velocidad, es tu culpa, ¿eh? Bueno, ironía siniestra, a 500 metros puente angosto. Esto yendo a la costa. Y le pongo el cartelito, ¿eh? Ahí te reduzco la banquina y vos te podés llevar por delante de la cabecera del puente. A 500 metros, curva y contracurva. Y acá el famoso embolsamiento. Yo pego contra una baranda metálica y lo embolso para que me lleve por delante el cartelito y la famosa plano de la alcantarilla Z de vialidad, de hormigón. Decía alguien, que se rompe el vehículo, pero el puente que diseñó la ingeniera, no. Ese concepto fue cambiando. Pero todavía seguimos construyendo con la alcantarilla O41-211 en vialidad para las autopistas. Cerca de la calzada principal tenemos un tremendo bodoque de hormigón de la punta de diamante. ¿Por dónde voy? Yo te pongo una señal y vos, si no la viste, fuiste. Atención, pendiente negativa, tenés que saber el negativo es para abajo y 10%. Ya tenés que saber el 10% se te va el auto, se te va el camión. Esta es una ingeniera de la cátedra, me dice ironía peatonal en Mendoza. ¿Saben cómo se llaman esas? Las acequias.
Voy de noche y ¡pum! Metí el pie en la sequía. En Mendoza es famoso. Vos bajás y abrís la puerta del auto y te fuiste. Por eso te dicen los mendocinos, estacionar en el puente. ¿Qué puente? Donde está la losa tapando la sequía. No sé, ahí estacionar te caes. Pero si no sabés, viene una acá de Buenos Aires, así, ¡boom! Te van a buscar ahí abajo. Bueno, y acá yo te diseño una cruz de San Andrés, hago bien, el momento torsor, flexor, el diseño ingenieril, y se pegue contra el poste, pero el diseño que hizo el ingeniero no se rompa. Y acá las alcantarillas, les decía, esta alcantarilla, me contaba el ingeniero Francisco Sierra, otro estudioso, fue creada por ingenieros de vialidad para caminos de bajo tránsito. Eran caminos de ripio y era de madera, eran troncos de madera. En los años 60, con el famoso PRAE 64, ¿se acuerdan? Un ingeniero de vialidad transformó esa alcantarilla de troncos en hormigón armado y copiaron la misma punta del tronco. Y quedó. Y hoy en cualquier proyecto de autopista a 130 km por hora, usted tiene cerca del borde de la calzada un bodoque de hormigón. Hubo exalumnos de la cátedra que lo pudieron sacar como jefes de obra. Hoy se recomienda evitar esto. Calzada deformada, ahí te pongo el cartelito, ojo, la calzada está deformada. Atención, a 300 metros, cruce peligrosísimo. Cordobés. Y está todavía esto, en una ruta provincial. Dije el ingeniero Sierra. Disculpe, sí. Hablando de vialidad nacional, eso no está normado. No está normado, esto es así. Está en la ley. Ahora dice, ojo, curva peligrosa. Peligrosísimo. La mala palabra, hay una curva así. Bueno, el ingeniero Sierra menciona esa ironía siniestra del ingeniero Palazzo en los años 60, con la aparición de las barandas, se tiene hoy el doble de placer de instalar mal una baranda y señalizarla con un peligro en una zona que de otra manera estaría despejada. Y esto le llama las ironías siniestras actualizadas. En una zona donde debería estar despejada, colocamos barandas. ¿Para qué colocamos estas barandas? Y hay acá un contador de tránsito. ¿Las barandas para qué son? ¿Para proteger a quién? Al contador de tránsito. Una locura. Las barandas son para proteger al conductor, no para proteger un contador de tránsito o un arbolito. Esto hay que volarlo. Pero bueno, estos son los contadores de tránsito de vialidad nacional. Acá hicimos el ensanche en las autopistas. Esta es la General Paz. Y colocamos barandas y estos chevrones. Y muy pegado al poste de hormigón. Le vamos a pegar a la baranda, al cartel y al poste de hormigón. ¿Sí? A expensas de ensanchar. Y acá a esto le dieron la obra vial del año en un congreso de vialidad y tránsito. Un poste de 10 centímetros ya es mortal. ¿Sí? Bueno, y acá no hace falta baranda, y le metemos una baranda. ¿Por qué? Porque más adelante hay una cabina de peaje para que no le hagan el bypass. O sea, esta no es una baranda de seguridad, esta es una baranda comercial para que no se le escapen y poder cobrar peaje. En algunos lugares sí necesitamos baranda. Bueno, y esto me tocó a mí como ingeniero supervisor. La ruta 14, autovía, un ombú que decían que había descansado Belgrano, un ombú histórico. Mentira, ese ombú creció solo por falta de mantenimiento, es un arbusto. Había una alcantarilla con una baranda, ¿no? Entonces pedimos que hicieron un informe, hay que proteger al ombú histórico, hacer la prolongación de la baranda. Y la empresa constructora se peleaba, que sí, que no, modificación de obra, que así, que ya. Bueno, cayó un rayo para fin de año, chavo muy histórico. Pero la historia sigue. Está creciendo un retoño. Hay una comisión cuidando el retoño. El ombú histórico verdadero está en Mandillú. Este no es un ombú, que creció ahí como un yuyo. Es un arbusto el ombú. Pero bueno, estaba muy peligroso en la curva. Iba a ser un ombú siniestro. Lo bautizó el ingeniero Sierra, ombú siniestro. Bueno,
miren, un cartelito, me voy a llevar el cartelito, el tramito de baranda que no sirve para nada y un poste metálico. Para que esto funcione como sistema de contención lateral, por lo menos tiene que tener como 40 metros y estar separado del poste para que produzca la deflexión. Ironía siniestra. Esto es otro exalumno, me dice, ensancharon y el poste lo dejaron y te lo vas a tragar. Es un ingeniero de Santa Fe. Este es un ingeniero de la cátedra. Justo en la curva, ahí te pongo el poste, te pongo la señal. O sea, justo donde te vas a ir con el efecto centrífugo, pegate contra el poste. Y acá, el ingeniero Oscar Moreno, si lo conoces, me dice, esto es insólito. O sea, no hay banquina y te pongo estos postecitos. Dios te ayuda si te caes. Bueno. Ruta provincial, menos mal que no es nacional, ¿no? Bueno, ruta nacional, estos arbolitos, anda a tocar un arbolito en Mendoza. Este sifón es muy peligroso. Pero bueno, es así. Los árboles matan. Combinación de curva contra curva. O sea, acá se diseñó el puente y el camino arreglátela como puedas. Y te pongo las señales. Te pongo curva, te pongo acá, te pongo en chevrones. Bueno, embocar al puente. Otro concepto de trazado, el trazado tiene que tener continuidad. El puente es un elemento más del camino. El proyecto del puente dice, no, el puente, yo soy el ingeniero. El camino que se arregle. Un gran estructuralista, no sé si lo conocen, el ingeniero Tomás del Carril, dijo, el mejor puente es el que no se nota. Casi lo matan. ¿Cómo va a decir eso en un congreso? El puente es la obra de ingeniería. Vamos, había un puente. Bueno, ese es el mejor camino. El mejor puente, el que no se nota. Bueno, seguimos con las ironías siniestras, carteles, la banderita de River ahí, para que te lleve por delante la barandita. A 200 metros curva peligrosa, a 200 metros badén resbaladizo, y ahí tenés el badén. Yo te avisé, esto es en Buenos Aires, fíjense, lo pintaron con dibujitos. Me voy a abrazar el dibujito, no sé para qué hicieron esto. O sea, acá no hay nadie que sea ingeniero que haya proyectado esto. Esto es en un municipio que a alguno se le ocurrió y lo hizo. Pero ahí está el técnico, el ingeniero, que dice, no, señores, esto no lo pueden hacer. Ni menos pintarlo de colores. Este es un exalumno, hoy docente en otra materia, se acordaba de esos caminos largos, de la recta del Tintín. Me dijo, él se aburría de ver tantas. Y bueno, se acordaba de eso, es una recta larga en que adormece. ¿De quién es la culpa? Ni del paisaje, del entorno. Hacerle alguna curva, por eso se recomienda hacer algún quiebre para que el conductor mueva el volante y no se duerma. Esto es otro exalumno. Atención, puente en curva. Lo conocen como el puente banana en Misiones. Fíjense, acá están todas ya las barandas destrozadas. Ya se los llevaron puesto. Reponen las barandas y siguen el puente en curva. La ruta del desierto, ese tramo largo, le pongo vehículos chocados para que te asuste. Un poste ahí perdido, me llevo de nuevo. El cartelito, la barandita y el poste. Un poste SOS, hoy tenemos un celular, bueno, hay que tener señal, ¿no? El ingeniero Sierra dice que hay un curro atrás de esto, de los postes SOS, pero bueno, se durmió, voltó, ¿no? En Australia tienen lo mismo, y fíjense lo que inventaron los australianos. Colocan carteles como concursos para que vayan adivinando. Entonces vos decís, a ver, ¿quién hizo en el 86 el gol a los ingleses? Y más adelante, la respuesta. Entonces el conductor va pensando a ver y no se duerme. Y se lo van cambiando. Ingenioso, ironías siniestras australianas. Esto me lo alegó un alumno, por eso yo les cuento esto después. Si ustedes encuentran ironías siniestras, les voy a pasar mi mail, me las comparten y yo las puedo sumar a estas presentaciones. Estas las tomé yo, calzada huellada. Dicen, bajá 60 km/h. Esta es una ruta nacional. Atención, los próximos 3 kilómetros, tramo de concentración de accidentes. Ojo, ya hubo gente que tuvo accidente ahí. O vas a ser el próximo, Yo te avisé. Esto lo tuvimos que sacar porque si no, a la repartición le podían hacer algún juicio. Como usted me está avisando, te pongo un dibujito de un radar para que te asustes, ¿no? Que baje la velocidad. Yo te estoy avisando que ese tramo tiene problemas.
No. Bueno, esto también lo saqué yo. Tremendos bodoques, no sé si hay acá, cerca del borde de la calzada, en un bodoque de hormigón para decir Secretaría de Turismo, bienvenido a San Luis. En zona de camino metieron esos bodoques de hormigón. Bueno, esto es en Buenos Aires, la famosa ciclovía, ¿no? Ese arbolito a la noche me lo llevo puesto. Un ciclista, ¿no? Bodoques de hormigón, un poste, esto es una ironía para un peatón. Voy a venir acá, me llevo puesto el poste. O este postecito que quedó fuera, se hacen ensanche y queda el poste ahí. Y ahí quedó. A veces aparecen también postes de iluminación. ¿Los habrán visto? Bueno, filosofía del diseño. Vamos a verla ahora porque yo me entusiasmo y... ¿Vamos bien? Bueno. ¿Qué pasó? Bueno, el concepto tradicional está basado justamente en el diagrama de cuerpo libre. Habrán calculado el peralte, la distancia de visibilidad de tensión, ¿no es cierto? El concepto de la velocidad directriz. Un diseño con la velocidad directriz es un diseño seguro. El concepto, digamos, más moderno, ya habla de que diseñar con normas no es necesariamente seguro. Se le da prioridad a los temas de seguridad vial, al comportamiento de los conductores. ¿Se acuerdan lo que decía el ingeniero Palazzo? La psicología de los conductores. Y temas de impacto ambiental. Aparece un ingeniero 1999 canadiense, Herza Howard. Los caminos diseñados según normas no son seguros ni inseguros, ni apropiadamente seguros. Solo tienen un implementado nivel de seguridad. Solo hay caminos más o menos seguros. Concepto de seguridad nominal, seguridad sustantiva. Nominal es aplicar la norma. Como ingeniero, usted aplica la norma, el reglamento y está cubierto. Seguridad sustantiva, hacer un estudio de frecuencia de accidentes. Entonces ahí nos encontramos lo que se llama la seguridad nominal absoluta. Acá tenemos un radio mínimo absoluto y acá tenemos la seguridad sustantiva. Fíjense, si yo grafico la frecuencia de accidentes y acá el radio de la curva, hay un accidente y tengo un punto. Y mido el radio. Otro accidente, mido el radio. Veo que para radios más chicos la frecuencia de accidentes aumenta. Y si en esta curva hago cuadrados mínimos y busco el punto de inflexión, encuentro que alrededor de 400 metros, diseñar con radios menores de 400 metros, por más que la norma, la tablita de características de la DNV, te diga radio mínimo deseable 280 metros, vos estás cubierto. Pero sepan que si proyectan con radios menores a 400 metros, ahí se va a matar gente. Si es posible, proyectar con radios mayores a 400 metros, donde la frecuencia de accidentes disminuye. ¿Ven? Ahí la seguridad sustantiva, de sustancia. La otra es la nominal, de norma. El radio mínimo absoluto o deseable de la norma. Ahí le repito, este PowerPoint está disponible, ¿no? Para distribuirlo a todos. Y repito de nuevo, porque han pedido otros, toda la bibliografía con la que se sustentan las presentaciones también nos ha enviado el profesor y también está disponible en PDF. Hay bibliografía que acompaña esto. Bueno, ya lo vamos a poner en... ¿Ah? Ahí está, la directora de escuela lo va a poner esa en un Dropbox, ¿no? Bueno, este es el efecto del trazado. Una curva cerrada es más peligrosa en un trazado rectilíneo que en uno curvilíneo. Si ustedes ya tienen una sucesión de curvas, aparece una curva cerrada, no los sorprende. Pero si tienen un tramo recto y de pronto aparece la curva, se va a traer la curva. Bueno, la combinación de curvas, bueno, una sola curva. Este es un concepto de dominio del diseño. Escucharon hablar de la reingeniería. Hoy se estudian cómo optimizar costos, la función valor y función. El ejemplo es este aparatito para colocar la corbata, este brotecito podía ser un clip o podía ser algo bañado en oro. Esto no es bañado en oro, ¿no? Baratija, pero bueno.
cumple la misma función, pero a otro costo. Bueno, esto se aplicó para caminos, para el ancho de las banquinas. Justamente se encontró que si aumentás el ancho de las banquinas, aumenta el costo de construcción, el costo de mantenimiento, disminuyen, si aumentás el costo, los costos de los usuarios, disminuyen los accidentes. Entonces habrá algún valor de ancho de banquina que sea el ideal. Por eso hablan de 1,80 m como un valor de banquina pavimentada aceptable. Bueno, estos son conceptos ya pensar no solamente en la fricción en función de la velocidad, sino pensar en conceptos de conductores, la desaceleración de los vehículos en estos conceptos de la distancia, visibilidad, de tensión. Bueno, esto está en la propuesta de norma A10 que tiene vialidad. Justamente en los puentes, el ancho del tablero, incluir las banquinas, no reducirlo, no poner 7,30 y los famosos 50 centímetros a cada lado, el puente vial de 8,30 que nos enseñaban, sino 7,30 más 3 metros a cada lado, pero es más tablero. Pero esto era en los años 60, donde el hormigón armado era plata. Hoy con un sistema de postezado, pretensado, no es tanto el costo. Perdonamos la vida. Lo mismo en talud, hacer un talud menor a 1 en 3, 1 en 2 es peligroso. 1 en 4 le permite al vehículo recuperarse, pero también implica más costo, porque hacer un talud más suave tengo mayor movimiento de suelo y depende de esta altura, la famosa cota roja entre el fondo de la cuneta y la rasante. Bueno, esto lo paso fue lo que estuvimos contando, así. Mira, menos de un concepto, ironía siniestra. Clasificación funcional. Hablamos de movilidad y accesibilidad. Las autopistas tienen la función troncal de movilidad, importa la velocidad. Las conectoras entre movilidad y accesibilidad, los caminos digamos, locales y los famosos cul-de-sac, esos caminos sin salida, en inglés cul-de-sac, en los barrios cerrados con función totalmente de accesibilidad. Y acá vemos la Panamericana, el acceso norte, la función arterial, me interesa la velocidad, la movilidad, la función conectora entre movilidad y accesibilidad y la función local, que son los que están frente a los frentistas, la clasificación funcional de caminos. Velocidades y coherencia de diseño. Pascual Palazzo, la velocidad directriz, esa velocidad a la cual yo diseño el camino, la velocidad de diseño, y dice acá con entera seguridad, en condiciones de tránsito, calzada, aceptables, no un camino deformado, buen clima, poco tránsito. Y la velocidad de operación es el concepto nuevo, es la velocidad real a la que usted percibe andar el camino. Usted como ingeniero la proyecta, la velocidad directriz 100 km/h, pero usted ese tramo no va a ir a 100, es un tramo recto, un paisaje aburrido, va a ir a 100, va con una 4x4 que dice 200. Si voy a poner algo así, voy a ir a 130, 140, 160 km/h, mide vialidad nacional, velocidad de operaciones reales, 160. Y hay un concepto de la D85. ¿Saben lo que es un valor característico? El percentil 85, como la resistencia del hormigón. La campana famosa de Gauss, el percentil 85, bueno. Ahí está la famosa campana de Gauss. Me voy, pero creo que suma, ¿no? El valor medio, si tienen, es el percentil 50. El percentil 85, hay un 15% de los conductores que superan esta velocidad. Son los locos del camino. O sea, la velocidad percentil 85 de la ruta de 140 km/h, hay un 15% que va a 160, 180. Entonces, la velocidad de operación es hoy la que nos indica si esa curva puede ser peligrosa o no. Justamente, ¿qué pasa? Nos olvidamos del ingeniero Palazzo. Sí, la velocidad directriz es un concepto sano
tanto refleje las expectativas y deseos de los conductores. Si a ustedes le dicen, esto es una autovía, no una autopista, ustedes ya se ponen chip en la cabeza, acá puedo ir a 140. Entonces las curvas de la autovía usted la diseña para 120 y él la tomó a 140. Usted dice autovía es autopista, acá le doy, no se va a cruzar nadie, no va a entrar nadie en forma directa. Y por ahí en una autovía entra en forma directa. O en un retorno aparece uno a baja velocidad entrando por el carril rápido que usted venía a 140. Ojo con eso. Bueno, entonces se empezaron a dar cuenta en Australia de que había caminos con velocidades directrices a menores de 90 km por hora donde se medían velocidades de operación mucho mayores. Entonces había una incoherencia, inconsistencia entre la velocidad que proyectó el ingeniero, la ingeniera, y la velocidad que los conductores querían ir. Entonces, ese concepto se llama coherencia de diseño. Los norteamericanos en el año 2000, en el Interactive Highway Design Model, crean un modelo, este modelo, con un perfil de velocidad. Les muestro, bueno, fíjense, el año 95, no sé si estaban ustedes en el año 95, 98, ¿habían nacido? Bueno, ya hablan de la relación entre la geometría del camino y la armonía con las expectativas de los conductores. Ya nuestro ingeniero Palazzo lo había dicho en el año 37. Y esto lo viene a descubrir ahora. Bueno, y bueno, hablan de una expectativa a priori. Uno se acuerda, usted le dice autopista, ¿cómo era antes una autopista? Ya uno se prepara el chip para manejar en la autopista. Y una experiencia ad hoc, la va adquiriendo. A medida que voy avanzando, si es un camino que tiene curva y contracurva amplia, bueno, yo me voy acostumbrando a esas curvas y contracurvas. Pero de pronto diseño una curva muy cerrada y me sorprende. O un camino que tiene curva en un sentido o curva en el otro, y de pronto hay una curva en un sentido muy seguida de una curva en el mismo sentido. Y me sorprende porque yo doblo a la derecha y espero poner el volante de nuevo para allá, y de pronto aparece una curva en el mismo sentido, muy cercana, y me sorprende. Los alemanes empezaron a dar cuenta de esto y recomiendan alguna separación entre curvas en el mismo sentido. Esto es la coherencia de diseño, o del inglés le dicen consistencia por consistency. Pero el ingeniero Sierra habla de la coherencia de diseño. Bueno, y hay criterios de evaluación, la velocidad de operación, estabilidad del vehículo, índice de trazado, carga de trabajo. Bueno, los alemanes hablan de esa tasa de variación de curvatura entre curvas sucesivas, relación entre el radio de una curva y el radio de la siguiente. Ya nuestra norma en los 40, Vialidad tenía alguna recomendación. Si trazás una curva, la siguiente, esa relación sea menor a 2. Una curva de 1000 metros y la próxima 200 metros. Porque lo va a sorprender. Y esto lo vi en San Juan, en la ICAM, están trabajando con carga mental a los conductores, les colocan electrodos a los camioneros y los simulan en una pantalla y miden a ver cómo los sorprende el trazado. Interesante. Bueno, y acá hay conceptos. La velocidad directriz era 60, la velocidad de operación era mayor de 70. En algunos tramos mayor a 70, en otros tramos menor a 50. Lo importante acá es la diferencia entre velocidades. Mido la velocidad de operación y la velocidad directriz. Si esa diferencia es menor a 10 km por hora, no hay problema. Si es entre 10 y 20, es regular. Y si es más de 20, o sea, yo proyecté la curva para 90. Velocidad directriz de 90, pero usted la toma a 120, ahí va a haber una incoherencia de diseño. Y si lo vemos desde el punto de vista de la fricción, entiendo que vieron el tema de Peralta ya, esa fricción de diseño está en función de la velocidad directriz. Pero ustedes la están tomando a 120, reclaman más fricción en la que tiene la curva, y ahí salen volando.
Entonces, los alemanes encontraron estos rangos para definir la coherencia del diseño entre la velocidad directriz y la velocidad de operación y entre velocidad de operación de elementos sucesivos, entre una recta y una curva. Las expectativas del conductor. Fíjense acá, esta línea de árboles, seguramente en un camino, en una época, me iría a continuar. Y yo le pongo el chevrón, paso de largo. Bueno, con alguna solución amigable puedo orientar. Hoy el uso de diseños de computadora, ¿no? El SIML o estos programas de diseño asistido, permiten justamente simular en 3D, ver las pérdidas de trazado. Estos son la gente del ITAM, los programas que tienen eso. La coordinación planealtimétrica, esa combinación de curvas horizontales y verticales. Fíjense. Esto es una montaña rusa. Las tenemos acá en Misiones, ¿no? Bueno. Otro concepto. Hoy hay que ver el contexto. Antes, de alambrado a alambrado, vialidad nacional, yo hago lo que quiero. Hoy hay que ver si estamos en una zona boscosa, una zona protegida, un parque natural, una zona arqueológica. Preguntarle a la comunidad, ojo, va a pasar la ruta por acá, ¿te afecta esto? Las audiencias públicas. Antes no se le importaba. Bueno, otra vez, armonía, sinónimo, belleza, sinónimo de perfección. Una armonía interna. El conductor va manejando y tiene que ir apreciando el paisaje. Y una armonía externa. El camino no tiene que ser un hachazo al paisaje. El camino va siguiendo el meandro, no es un hachazo. Voy acompañando las vistas y el paisaje, la topografía del terreno. Ya los alemanes en los años 30, ahí está el ITAM nuevamente, el ingeniero Marcet, montaban con fotogramas la traza del camino. Y acá había un campanario, bueno, y ahí está la curva, para que el camino se amolde al paisaje. ¿Sí? Y por acá hay un cruce de un arroyo, bueno, ahí el camino no era un hachazo. Montaban estos fotogramas, hoy lo podemos hacer con el Google Earth, con el Stretch, no sé, tenemos un montón de elementos para simular hasta en 3D, hasta la operación. Bueno, lo mismo, seguir la curva de nivel. El apaciguamiento de tránsito, decíamos, 30 kilómetros por hora no pasa nada, 40 ya hay heridos, 60 mata. A medida que aumentamos la velocidad, ese cono de visión va disminuyendo. Y acá en Buenos Aires, por ejemplo, otra ex alumna integrante de la cátedra trabajó en la Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires y en esta intersección le quitan espacio al conductor para aumentar la zona peatonal y disminuir la velocidad. Esto es cerca de la Avenida Nacional, ahí donde está el INDEC. También se colocan estos maceteros, son un poco agresivos, ¿no? Pero aumenta el espacio para peatones y se le saca circulación y se ordena el tránsito vehicular. Bueno, ya vamos cerrando. Zona lateral indulgente, caminos que perdonan. Indulgencia, yo pregunto a veces en la cátedra y se quedan indulgentes y no saben. ¿A quién perdona? A las personas, no a los autos, a los camiones. Al que maneja, le perdona la vida. Bueno, y justamente la ingeniería tiene mucho. 67% esto está tomado de los australianos. Solamente la culpa de un accidente, un siniestro que se llama, ¿no? Siniestro vial, son los conductores. Un 28% entre el camino, el conductor y el ambiente. Y ahí está el diseño vial, las señales de demarcación, las ironías siniestras del ingeniero Palazzo y los obstáculos. Justamente vamos a cometer un error. Somos humanos. El camino te tiene que perdonar. El concepto hoy de la seguridad vial, la visión cero, también ahí los suecos y todo, la corriente europea, ¿no? ¿Todos manejan borrachos?
Hay un accidente y el tipo venía borracho. No, el tipo estaba cansado, evitar un choque. O sea, se cruza un perro, fallan los frenos, se pinchó un neumático. Y sí, a veces hay visibilidad pobre, hay niebla, hay humo. Y sí, hay droga, hay alcohol. Y también tengo un auto bueno y a mí me gusta tomar velocidad. O sea, no voy a andar a 90 porque voy a poner un cartelito de 90, ¿no? Y más si el camino lo veo lisito, lo veo bueno, yo voy a 140. Además tengo un auto con airbag, con todos los chistes, y me siento gardel. Bueno, y me llevo por delante una cruz de la San Andrés, o me llevo un arbolito. Esta es estadística de vialidad nacional, 30% de los siniestros por salida de la zona de camino. Me llevo un árbol, un poste, un talud. Esto está tomado de Estados Unidos. Los buzones hidrantes, ¿se acuerdan de las películas norteamericanas que se ven esos buzones, esos hidrantes? Bueno, acá tenemos que a veces la baranda se te mete dentro del conductor. El efecto arpón. Una baranda mal colocada te arponea. Hablan de una zona despejada de obstáculos de 9 metros. ¿Qué pasa si hay algo ahí? Hay que sacar, rediseñar, reubicar y proteger, delinear. Y tal a veces puede ser controvertido. Rediseñar, por ejemplo, colocar postes frangibles. Estos son unos postes que en la base tienen un sistema para abatimiento. Pero esto tiene un costo. ¿Se imaginan las rutas? Alcantarillas, por ejemplo, alejar la alcantarilla del borde del camino. Claro, implica hacer una nueva obra hidráulica, otro costo. Bueno, las vidas también tienen un costo. Proteger, bueno, si no me da más remedio, coloco el sistema de contención lateral para proteger al conductor, no para proteger el árbol, el contador de tránsito, o lo que se les ocurre. Ojo, a veces los manuales dicen así, la protección de, y le meten la baranda. Es más, decía el ingeniero Sierra que cuando vieron las barandas acá metálicas en los años 60, los vendedores de baranda dicen baranda de seguridad. Entonces decían, si yo le pongo baranda, no es seguro el camino. Entonces le metíamos barandas. Resulta que es más peligroso colocar una baranda a veces que no ponerla. En la baranda es chocar contra algo sustituto, sacar la ferretería, suavizar los taludes. Bueno, amortiguadores de impacto. Ahí el funcionamiento de la baranda, pero están los postes. Y si no podemos, bueno, delinear, se pueden colocar estas bandas vibradoras para despertar al conductor. Sacamos los postes de punta de diamante y colocamos una reja para que no se clave en la alcantarilla. O sea, no en todas las alcantarillas más importantes. Esto es muy peligroso. Fíjense, esto es... Arbolito le pongo la señal, me llevo delante la señal y el arbolito. Y esta es la famosa borde de caída de camino. Acá se mató Carlos Monzón así. Y también se mató el otro cantante Papo. Mordió la banquina y lo fueron a buscar al cielo. Esto es falta de mantenimiento, ¿no? O estas barandas muy pegadas al pilar. Bueno, caminos autoexplicativos y cerramos esta charla. Entonces, todo lo que estuvimos viendo, de alguna forma, aparecen como esta forma de predecir lo que van a ver el camino. El conductor lea el camino. Y aparece este concepto de los CAE como un diseño seguro adecuado a las expectativas del conductor. Y aparece la señalización, el ancho de los carriles. Fíjense, en los 90, en Holanda, según el tipo de camino, tienen una velocidad, una cartelería, una topografía de camino, el conductor la va reconociendo. En Alemania, lo mismo. En ciertos caminos hay intercambiadores, distribuidores, en otros hay rotondas, en otras son zonas urbanas, perdón, al revés, ¿no? Acá hay intercambiadores, acá zonas urbanas, con distintas velocidades. Holanda, Dinamarca, Alemania hablan de estos caminos autoexplicativos. Canadá, con la clasificación funcional. En definitiva, ironía siniestra, seguridad nominal y sustantiva, clasificación funcional,
coherencia de diseño, coordinación planimétrica, diseño flexible al contexto, apaciguamiento de tránsito, caminos autoexplicativos. Le sumamos la zona lateral indulgente, caminos indulgentes. Muchas gracias. Les agradezco y bueno, gracias.